Voy a presentar mi pantalla. Ok, me avisan cuando ya puedan ver mi pantalla. Ya se ve. Ya se ve, Perfecto. profe. Ok, perfecto. Nada más antes de que empecemos, ya también les abrí la tarea, que es tareas tercer parcial, que es para el próximo martes, 3 de la tarde. Entonces tienen hasta esa fecha para que, y a esa hora para que me puedan entregar lo que serían las investigaciones que les he pedido, es que serían en un solo Word. Y el programa que abarca todos los cambios, bueno, no los cambios, sino todo lo nuevo que les pedí, ¿no? ¿Sale? Entonces, dicho lo anterior, pues vamos a empezar otra vez, ¿no? Ok, habíamos visto la clase anterior que pues un archivo, como lo decía aquí, generalmente están almacenados en dispositivos de almacenamiento secundario. Sí, la verdad es que pues no se cargan en memoria principal como sería un arreglo o sería algún tipo de estructura, una variable, inclusive una constante, porque ellos a la hora que se corre el programa, pues se utilizan, se carga la información y posteriormente cuando termina el programa, pues se desecha, ¿no? En el caso de los archivos, pues no, porque estos los podemos tomar de cualquier dispositivo secundario, sea el disco duro, sea una memoria USB, etcétera, etcétera. Y de ahí, si tenemos que leerlo, lo leemos, y si tenemos que generar algún otro, pues lo vamos a generar, ¿no? Dependiendo de lo que quieran hacer ustedes, ¿no? Entonces, es con respecto a los archivos, ¿no? Ahora, sabemos que los archivos son de dos tipos, son archivos de texto y archivos binarios, ¿no? Nosotros vamos a trabajar con archivos de texto. Los archivos binarios realmente no los vamos a ocupar porque a nosotros lo que nos interesa es poder explotarlos y poder trabajar con ellos, ¿no? Ok, ¿en qué vas? Perdón. Eh, las diferentes, bueno, lo que sería las diferentes funciones que se ocupan para poder trabajar con un archivo, pues residen en la librería stdio.h. Y bueno, aquí hay algunas de las funciones que vamos a revisar o que vamos a ver en el día de hoy. Y pues una de ellas es el fopen, que es el que se encarga de hacer la apertura del archivo. El fclose es ahora sí que cerrar el archivo, y precisamente es lo último que vamos a hacer. O sea, es decir, el fopen es lo primero que hacemos y el fclose es lo último que vamos a hacer, ¿no? Después, obviamente, de ejecutar un proceso que tenga que explotar dicho archivo, ¿no? El fgets y el fputs, pues nos sirven para leer una cadena de caracteres de un archivo. De hecho, la S pues es de string, ¿no? Y aquí no está citado, pero está el fgetc y el fputc, ¿no? Que la diferencia entre uno y otro, que uno, en como les había dicho, pues leen cadenas de caracteres, mientras que en el otro solamente se lee un carácter, ¿no? Por eso es C de char, ¿no? fseek dice busca un byte específico de un archivo, pues sí, un carácter o lo que queramos buscar, un número, etcétera, ¿no? La verdad, pues yo no le veo mucho caso, la verdad, no sé en qué momento se pueda ocupar. Sí, bueno, quizás en algunos procesos lo lleguen a ocupar, pero yo desde las veces que he estado trabajando con C y en los diferentes trabajos que llegué a tener, porque ya la verdad, pues ya no programo como les decía, ¿no? Entonces, pues la verdad es que no lo utilicé, ni el rewind, ni el remove, ni el flush, ¿no? Que son las últimas dos, ¿no? Bueno, las últimas tres y esta fseek, ¿no? Pero si ustedes quieren ocuparlo, digo, para fines didácticos, pues estaría bien, ¿no? Pero digo, la verdad es que no se va a ocupar, y pues esto lo vamos a ver con los ejemplos que les voy a mostrar, ¿no? Después de ahí está el fprint y el fscanf, que pues trabajan de una manera similar a lo que sería el printf y el scanf, a diferencia de que les antecede la f y que aplica sobre los archivos, ¿no? Entonces es como mm, la manera alterna de trabajar si utilizáramos el fget-s, fput-s o lo que sería el fget-c o el fput-c, ¿no?
El fof, ese sí lo ocupamos porque al final de cuentas cuando leemos un archivo, pues necesitamos determinar o tener una bandera que nos indique si ya llegamos al final del archivo, ¿no? Porque pues, si no, nos vamos a estar ahí, lee, y pues la verdad es que pues va a llegar un momento en que no vamos a mover ni poder jalar el último. Bueno, digo, jalamos el último dato quizás y ahí se quede o se pase a un estado en el que no lo podamos, ya no poder trabajar con el archivo, ¿no? Entonces, la verdad que, pues, es necesaria esta instrucción, ¿no? Y el ferror, que es cuando devuelve si se produce un error, ¿no? Esta tampoco la he utilizado yo. La verdad es que nosotros, de acuerdo a cómo lo vamos a trabajar, si utilizamos el null, que es, cuando movemos o cuando abrimos un archivo y lo asignamos a un puntero de tipo file para que éste pueda apuntar directamente a lo que será el archivo, pues la verdad es que eh, ahí yo determino si lo pudo abrir o no lo pudo abrir, ¿no? ¿Qué puede ser? Pues que el archivo esté en uso, que el archivo esté dañado, que se haya llenado el espacio donde esté el archivo, etcétera, ¿no? Esto pueden ser varias causas, ¿no? Entonces, con el simple hecho de saber que tiene un problema, pues ya no podemos leerlo. Entonces, lo más sano es pues regresar a un error, ¿no? Que no pudo abrirse el archivo, ¿no? Y bueno, esas son las instrucciones más o las funciones más necesarias que se deben de ocupar dentro de el manejo de archivos y que más adelante las vamos a ver dentro del programa, ¿no? ¿Sale? Entonces, como les decía, este es el puntero. O sea, bueno, digo, para poder leer un archivo, tenemos que generar o crear un puntero de tipo file para que precisamente a él le pasemos la dirección del contenido del archivo, ¿no? Ahí está el formato. eh, Viene el nombre del archivo. También inclusive se puede poner la ruta donde se puede encontrar dicho archivo y el modo, ¿no? Cómo vamos a utilizarlo, ¿no? De hecho, aquí más adelante, pues vienen los diferentes tipos de modos, ¿no? Y los mismos que aplican para los archivos de texto, aplican para los archivos binarios, ¿no? Como lo dije anteriormente, pues vamos a leer única y exclusivamente, bueno, vamos a trabajar única y exclusivamente con archivos de texto, ¿no? Entonces, las operaciones básicas, lectura, que es R, de read, escritura, que es W de write, y A de append, que sería añadir, ¿no? Entonces, y lo mismo sucede para los binarios, ¿no? Nada más que se le pone o se le adiciona la letra B de bueno o B de binary, que es el binario, ¿no? Y otro tipo de operaciones que se pueden hacer, por ejemplo, el R más, W más y A más, ¿no? Que el primero nos dice que abre un archivo de texto para lectura, escritura, ¿no? Sí, es decir, no nomás es para lectura, también se puede escribir, ¿no? El W más abre un archivo para lectura y escritura, ¿no? Prácticamente son muy similares, nada más que aquí la diferencia es que uno abre porque ya existe y el otro crea, ¿no? Porque no existe, ¿no? El A más añade o crea un archivo de texto para lectura y escritura, ¿no? ¿Sale? Entonces, prácticamente sería como similar a los dos anteriores, ¿no? Entonces, esa es la otra opción que tenemos y lo mismo aplica para los binarios, ¿no? Entonces, como lo dije anteriormente, pues es lo mismo. Y aquí viene una explicación de alguna de las funciones, por ejemplo, como le decíamos, ¿no? Que el fopen devuelve un puntero a archivo, ¿no? Entonces, por ende, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que asignarlo a un puntero de tipo archivo que tenemos que declarar al principio del programa, ¿no? ¿Qué más nos dice? Dice un programa nunca debe nunca debe alterar el valor de ese puntero. Si se produce un error cuando se está intentando ver un archivo, pues devuelve un puntero nulo, ¿no? Nulo, que era lo que precisamente yo les comentaba hace unos minutos de cómo se podía tratar para que no tuviéramos problemas si no podemos abrir el archivo, ¿no? ¿Sale? ¿Cuál es la parte? La parte de lo que les decía, la macro null está definida también en stdio.h. Y este método detecta cualquier error al abrir un archivo, como por ejemplo disco lleno protegido contra escritura, disco lleno o protegido contra escritura antes de comenzar a escribir en él, ¿no? O que el simple y sencillamente pues esté en uso o que tenga un problema, ¿no? Que era lo que yo les comentaba, ¿no? Y que dice si se usa fopen para abrir un archivo para escritura,
entonces cualquier archivo existente con el mismo nombre se borrará y se crea uno nuevo. Sí, es correcto. Por ejemplo, yo ahorita que hagamos los ejemplos, yo ya tengo creados varios archivos, ¿no? Entonces, esos archivos de salida, cuando corramos el programa, los vamos a volver a generar. Entonces, ¿qué hace? Lo que dice aquí, ¿no? Los borra y los vuelve a crear, ¿no? Y sobre eso vamos a trabajar, ¿no? ¿Qué más aquí interesante? La apertura de un archivo para las operaciones de lectura requiere que exista el archivo. Pues sí, porque si no lo puede abrir, pues ahí va a estar el problema, ¿no? Y te va a mandar un error, que es lo validamos con el null, ¿no? Eh, Finalmente, se abre un archivo para las operaciones de leer y escribir. La computadora no lo borrará si existe. Sin embargo, si no existe, la computadora lo creará. Bueno, es para el tipo de, bueno, si va a escribir, pues lo va a crear, ¿no? En el caso de que si existe, van a leerlo, como decía anteriormente, pues pues lo toma y lo procesa, ¿no? Em, si no existe, pues ahí va a mandar otro error, ¿no? Porque necesita existir el archivo para poder explotar información, ¿no? Y luego, bueno, aquí hablan también del fclose, que era lo que platicaba hace un rato, y se cierra una secuencia que fue abierta mediante una llamada FOP, ¿no? O sea, todo lo que se tiene que abrir, pues tiene que cerrarse, ¿no? Si no, pues podemos causar ahí problemas con el programa, ¿no? ¿Sale? Eso es muy común en programas en C, si no abren un archivo, bueno, que abran un archivo y no lo cierran, pues luego les puede dar inconvenientes si más adelante dentro del programa, pues por alguna razón lo tengan que abrir nuevamente, ¿no? ¿Vale? Y bueno, pues es el prototipo, entonces lo vamos. Aunque la verdad, pues no vamos a utilizar la función del fclose, ¿no? Bueno, me refiero que a la hora que hagamos esto nos va a regresar un entero, pero la función pues ya está definida dentro de ese .h, ¿no? Y bueno, ¿qué más hay acá de interesante? Pues las instrucciones que les había dicho del fprint y scanf se comportan exactamente como printf y scanf, como les había comentado, y discutidas anteriormente, excepto que operan sobre archivos. ¿Ok? ¿Está bien? Las funciones getS y putS pueden escribir cadenas A o desde los archivos igual, ¿no? Y estos son los formatos que yo creo que les va a hacer más sentido cuando lo veamos directamente en el programa, ¿no? Y como lo dije, ahí no está el putC, ni el fputC, ni el fgetC, pero también se debe de ocupar. Aunque al final me cuentas, con este mismo, pues podemos leer un carácter, ¿no? Con esta misma función es indistinto leer un carácter o una cadena de caracteres, ¿no? Al final de cuentas, un carácter es parte de una cadena, ¿no? Pero si queremos ser más específicos, pues podemos ocupar nada más la función fgetC o fputC, ¿no? ¿Sale? Yo creo por eso es que aquí no citaron esa función, pero la función existe y pues la vamos a ver ahorita, ¿no? Igual, dice aquí bueno, puts s escribe la cadena en un archivo específico. Bueno, aquí de faltó, ¿no? fputS, ¿no? Y la función fgetS lee una cadena desde el archivo especificado hasta que lee un carácter de nueva línea longitud. Ok, si se produce un off, la función retorna un null. Bueno, eso lo tenemos, como lo dije, que controlar con el eof, ¿no? Bueno, se tiene que ver con un archivo binario, pero bueno, ya lo había explicado la parte del eof, ¿no? Y el rewind, como lo dije, pues hace un rewind, ¿no? De hecho, ustedes ya no lo vivieron, pero en las caseteras existían cassettes y había la función rewind o forward, ¿no? Si le daban rewind, se regresaba al principio, y si le daban forward, se iba hasta el final, ¿no? Aquí no me está hablando del rewind, que se regresa al principio, ¿no? ¿Qué más? La del error determina si se ha producido un error en una operación sobre un archivo y su prototipo es ¿no? ¿Vale? La función remove borra el archivo especificado, que era como les había comentado, pero, bueno, no pero, y ese es el prototipo de la función, ¿no? Devuelve 0 si tiene éxito, sino un valor distinto de 0, ¿no? Por eso les decía que generalmente el 0 o los retornos en 0, pues aunque todo termine ok, ¿no? Cualquier retorno diferente de 0, pues genera un error, ¿no? O es causa de un error, ¿no? La función fflush escribe todos los datos almacenados en el buffer sobre el archivo asociado con un apuntador, ¿no?
Si se llama esta función con un puntero nulo, se vacían los buffers de todos los archivos. Esta función devuelve 0 si tiene éxito, en otro caso devuelve off, ¿no? Bueno, el objetivo de la función es precisamente borrar los archivos, ¿no? Hacer un vaciado de los mismos. Y bueno, pues eso es lo que a grandes rasgos, pues lo que sería o lo que vamos a ver o lo que sería la antesala o lo que sería la explicación de lo que vamos a revisar ahorita con el programa, ¿no? No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Profe, entonces el get ese es para una cadena de caracteres y el get c nada más es para un carácter. Es correcto, mira. Ah, ok. Aquí tenemos la función fgetC y getS y putS es con string, ¿no? Pero como les comentaba hace unos minutos, o sea, yo con esta puedo simular esto porque si yo pongo puros caracteres, estoy leyendo caracteres, puedo ocupar esta misma, ¿no? Finalmente, un carácter es parte de una cadena de caracteres, ¿no? Entonces, pienso yo que en el texto que estaba ahí, no lo indicaron porque ellos asumen que pueden leer un carácter o varios caracteres, pero siempre es bueno indicar también que pues existe otra función que se dedica única y exclusivamente a leer pues un carácter, ¿no? ¿Sale? Entonces sí, como tú bien indicaste, getC lee caracteres y getS y putS puede leer un carácter o puede leer cadena de caracteres, ¿no? Ok, entonces, pues entrando en materia, o más bien entrando al programa, como todo, ¿no? Se tiene que declarar todo en la parte del principio, ¿no? Las funciones que vamos a ocupar son las que se leen un carácter, guarda un carácter, lee archivo 1, que sería, bueno, pues es como un experimento que yo hice por ahí, y la verdad es que con el getC y putC también puede leer un string, ¿no? Pero no es lo correcto, ¿no? Para eso está la función get, fgetS y fputS, ¿no? Pero pues, como les dije, pues, es pues, como un experimento, tómelo así, ¿no? El otro es para leer números y para guardar números. Y en este caso utilicé la función scanf y printf. Y para leer strings ocupé también el scanf y el printf. Acuérdense que les dije que pues esto trabaja muy similar a estos dos, ¿no? ¿Sí? Y como lo dije, con este leemos números, leemos strings y con este podemos leer también strings, ¿sale? Y yo creo que también con este podemos leer un número, finalmente es un carácter, ¿no? Ya cuando lo convertamos con la función del... Ay, se me olvidó ahorita el nombre. Atoi, pues podemos cambiar un carácter a un numérico, ¿no? Eso ya lo hemos visto hace tiempo, ¿no? Entonces también podríamos de alguna manera, pues leer también números, ¿no? Y que bueno, que ahorita lo veo porque a lo mejor digo, ya no les toca a ustedes, pero para el siguiente semestre pues lo voy a dar voy a agregar eso aquí, ¿no? O sea, siempre es bueno ir cosas nuevas que salgan, bueno, no cosas, sino cosas que no incluya, pues hay que meterlas, ¿no? Para que enriquezcamos las clases, ¿no? Y después de aquí, pues viene la declaración de lo que serían los punteros, ¿no? Bueno, yo le puse archivos, pero más bien era de punteros a archivos, ¿no? Y aquí era lo que yo les comentaba, ¿no? Aquí se declara un puntero, es el antecede del asterisco, y hacemos referencia que es un puntero de tipo archivo, ¿no? Por eso es el file, ¿no? Entonces, son todos estos los que vamos a ocupar. Y de hecho ocupamos un puntero para la lectura y otro para la salida, ¿no? Para las diferentes funciones, ¿no? Y bueno, también vamos a ocupar algunos de estos arreglos o varios de estos arreglos para poder hacer la lectura de la información, ¿no? Y poderla vaciar a los archivos, ¿no? Ya el tratamiento que les demos, pues ya sería dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. La verdad, no quise incluir esa parte porque digo, pues ya pasando en un arreglo, pues ya ustedes pueden manipularlo de acuerdo a lo que pues, hemos visto pues el caso más sencillo fue lo de la burbuja, ¿no? Que teníamos
una serie de números y los cuales los podemos ordenar ascendente o descendentemente, ¿no? Entonces, no nomás con eso, pues a lo mejor quizás podemos leer estos datos como si fuera una muestra y ahí aplicar, no sé, los de estadística, ¿no? La media, la mediana, la desviación estándar, etcétera, ¿no? ¿Sale? Entonces, es eso, ¿no? O se puede utilizar como, no sé si fue con ustedes a los que les dije o al otro grupo, ¿no? Pues también como datos para calcular área, perímetro, volumen o cualquier otra cosa, ¿no? O sea, mientras ya lo tengamos en el arreglo, pues ya la verdad, ya sabemos cómo manipularlo, ¿no? El tema aquí era que, pues, cómo podemos leer el archivo para poder vaciarlo, ¿no? ¿Sale? Bueno, entonces, dicho lo anterior, vamos a revisar la primera opción, que es la 1, y utilizamos getC y putC, ¿no? Que era lo que eh, no viene citado en el texto, pero que pues sí necesitas saberlo, conocerlo, ¿no? Utilizamos dos funciones, una que es la que se encarga de leer y otra la que se encarga de guardar, ¿no? Aquí está la función. Y si ustedes se van a dar cuenta, conforme vayamos revisando las funciones, pues prácticamente el código es similar, pero lo que va a cambiar pues, son los tipos de instrucciones o de funciones a utilizar para poder leer la información, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo primero que hacemos es abrir nuestro archivo de entrada, que es el fchrent.txt. Y bueno, vamos a esa parte donde lo tengo aquí. Vamos a hacer un poquito más chiquito esto. Jalar este para acá. Ok, entonces nuestro archivo de entrada es el fchrent.txt, ¿no? Ahí está la información, son puros caracteres. Y dijimos el modo es lectura, ¿no? ¿Sale? Aquí como está en el nodo, en el mismo directorio donde está el programa, pues no le indicamos cómo buscarlo, ¿no? ¿Sale? Si lo tuviéramos en otra carpeta dentro de nuestra computadora, pues tendríamos que ponerle, pues ahora sí que el path, ¿no? O sea, la ruta para poder llegar a ese archivo, ¿no? Ok. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Como lo dijimos al principio o como lo dijimos en el texto. Siempre tenemos que abrir primero el archivo para poder procesarlo, si no, no vamos a hacer nada, ¿no? Entonces le damos un fopen, lo asignamos al puntero, que es que es nuestro puntero para la entrada. Y acto seguido, pues preguntamos, ¿no? Para verificar si pudimos abrir dicho archivo, ¿no? Entonces, preguntamos si el puntero es diferente de null, pues entonces quiere decir que si lo pudimos abrir y podemos proceder a procesar la información dentro de él. En caso que no, pues nos vamos por el else y pues mandamos el mensaje de error, no se puede ver archivo. Terminamos, cerramos el archivo y acabamos, ¿no? Pero bueno, en este caso, pues pienso yo que sí abrimos, ¿no? Entonces nos vamos por aquí. Y yo lo que puse ahí como referencia, pues le puse leyendo archivo de caracteres de entrada, ¿no? De hecho, como lo dijimos, pues es un archivo de caracteres, ¿no? Ya no me acuerdo si lo dejé abierto o lo dejé cerrado. Sí, lo volví a cerrar. Ahí está, son caracteres, ¿no? Y después de ahí, oh sorpresa, metemos una estructura de control que es un while, que es un ciclo, y ocupamos otra de las funciones de archivos, ¿no? La de fin de archivo, ¿no? Pero pues aquí la tenemos negada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Quítate. Ok. ¿Qué nos quiere decir? Que mientras no sea fin de archivo, o sea, en este caso del puntero, que está aquí, y que tiene la dirección del contenido del archivo, entonces, pues va a estar procesando, es decir, va a estar leyendo, ¿no? Pero ¿cómo lo vamos a leer? Pues con esta función, ¿no? ¿Sí? Entonces, mediante esta función, leemos o jalamos el primer dato del archivo
y lo asignamos a este arreglo que es de tipo carácter y que está con el contador en la posición 0, ¿no? Entonces vamos a ver si es cierto que el arreglo es de tipo carácter. Sí, aquí está, ¿no? Es un arreglo de 10 posiciones de tipo carácter y que está inicializado con nulos, ¿no? Regresamos nuevamente. Y ya que vamos vaciando, bueno, nada más yo puse para desplegar, para ver qué estaba vaciando, pues no lo hago directamente del archivo, sino ya lo hago directamente del arreglo, ¿no? Hago un printf, indico que el formato es carácter y pues estoy indicando qué es lo que quiero pintar en la pantalla, ¿no? Que en este caso es el arreglo en esa posición, ¿no? Y después incremento el contador en 1, ¿no? Entonces termino y vuelvo a hacer así lo mismo, ¿no? Entonces así estoy dando vueltas hasta que me dice es fin de archivo. Sí, sí es fin de archivo. Rompo el ciclo. Vengo aquí. Aquí llego. Obviamente no me voy por el else. Hago un salto de línea. Aquí disminuyo el contador. ¿Por qué lo hago? Porque más en la otra función, pues donde me quedé, pues tengo que volver a procesar hasta ese punto, ¿no? Para que sepamos que ahí fue donde se quedó y hasta ahí tenemos que llegar, ¿no? Entonces, de ahí, después de eso, hago el close y ya, terminé. Pues, abrí mi archivo, lo cerré, procesé lo que tenía que procesar y pues termino el ciclo, ¿no? Me voy con la otra función, ¿no? Entonces, a btope, que también puede ser blímite, le asigno la posición de bcon, que es en teoría la última la que se quedó. Y después inicializo bcon en 0, porque voy a volver otra vez a hacer el vaciado del arreglo al archivo, ¿no? Y bueno, aquí está. Igual vuelvo a abrir, pero en este caso es el fchrsal, que es este que está acá. Como ya lo había ejecutado alguna vez, me genera la misma salida, ¿no? Pero de todos modos, ahorita lo vamos a ver en ejecución, ¿no? Digo, por eso no hay problema. Entonces, lo abro igual, nada más que este es de modo escritura, y lo asigno al puntero de salida, ¿no? ¿Sale? Y pregunto si el puntero es diferente de null, es decir, no tuvo problemas. Procedo a procesar el archivo, ¿no? Si hubiera habido problemas, pues simple y sencillamente pongo no se pudo abrir el archivo, ¿no? Salto una línea y cierro el archivo. Pero como no va a ser el caso, o esperemos que no sea el caso, imprimo generando archivo de caracteres de salida o muestro en pantalla y vuelvo a entrar a otro ciclo, ¿no? En donde bcont, que vale 0, pues debe ser, bueno, va a estar ahí procesando hasta que lleguemos a tope, ¿no? Cuando se rompa la condición, que es cuando bcont valga btope más 1, pues ya no se va a poder procesar, ¿no? Entonces, pues estamos en este ciclo, ¿no? Y aquí, a diferencia de utilizar el fgetC, pues utilizamos el fputC, ¿no? Que es que lo que tenemos en nuestro arreglo lo vamos a mandar al archivo de salida, ¿no? ¿Sale? Pues es un archivo diferente al otro, ¿no? Este es el de entrada y este es el de salida, ¿no? Y después nada más, pues para estar seguro que lo que estoy pintando, pues imprimo, ¿no? El contenido de ese archivo en esa, bueno, de ese arreglo en esa posición, ¿no? ¿Sale? Y mi variable de contador, pues la voy a estar incrementando en 1, ¿no? Entonces vamos a estar así hasta que ya llegue a btope, que fue el que yo le había puesto donde en el proceso anterior bcont había llegado un btope porque, bueno, había llegado a un cierto número dependiendo en qué momento se activó la bandera del fin de archivo, ¿no? Entonces, bcont hasta que llegue a btope va a estar procesando, va a estar guardando en el archivo de salida y cuando ya no cumpla con la condición se va a salir, se va a ir otra vez a otro print, F, bueno, va a hacer un salto de línea y después va a cerrar el archivo que previamente habíamos abierto, ¿no? ¿Sale?
Entonces, pues es lo mismo, ¿no? Ok, pues si quieren vamos a ejecutarlo. Y bueno, vámonos con la opción número 1. Y ahí está, ¿no? Leyendo archivo de caracteres de entrada y generando archivo de caracteres de salida, ¿no? Le damos Enter para que termine. Lo cerramos. Y nos vamos para acá. Bueno, nuestro archivo de entrada pues, siempre va a ser el mismo, ¿no? Nada más lo abrimos, pero no hacemos ningún cambio sobre él. Mientras que el archivo de salida, pues sí, ¿no? Ahorita son las 3:52, ¿no? O sea, apenas corrió 3:51, ¿no? Entonces, pues, está nuevo, ¿no? Y lo mismo que pintó en la pantalla, pues es lo mismo que guarda aquí y es lo mismo que tiene el archivo de entrada, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, pienso yo que estamos bien, ¿no? ¿Hasta aquí algún comentario, jóvenes? Esos archivos de texto los tenemos que crear nosotros, ¿verdad, profe? Sí, sí, sí. Vale, gracias. Sí, o sea, vamos, hagan de cuenta que ahorita para fines didácticos los van a crear ustedes, ¿no? Para la materia. Pero quizás más adelante, en un trabajo pues les digan, pues hay que leer una cadena de caracteres. Y esa cadena de caracteres, pues ustedes la tienen que jalar y la tienen que procesar. Entonces la jalan, la bajan al arreglo. En el arreglo le dan el tratamiento para separar los campos entre sí y poder tomarlos, ¿no? De hecho, se estila mucho que los archivos CSV, que son de Excel o que genera Excel, o sea, el normal es SLX, CLSX, ¿no? Pero también genera archivos de otros tipos y dentro de esos que se pueden generar, pues están los CSV, ¿no? Entonces, si tu archivo de Excel tiene varias celdas y en varias celdas tienes varios datos, a la hora que tú lo guardes, lo puedes generar como CSV. Entonces, ese archivo con esa información, pues se separa por comas, precisamente porque utiliza el formato CSV. Y cuando ustedes lo quieren abrir como un texto, lo pueden abrir y la información les aparece ahí, pero separadas por comas. Entonces, les digo porque así se procesa, ¿no? Toman el archivo, lo leen y en su arreglo donde lo bajen, pues va a estar la información separada por comas, ¿no? Entonces, pues ustedes pueden utilizar ahí una lógica para determinar que si encuentra una coma, pues todo lo que está antes de la coma, pues lo debe de tomar como un campo, ¿no? O un valor, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, así separan los campos de las comas y lo asignan a variables y así se le puede dar un tratamiento, ¿no? Como les dije, ¿no? O sea, pueden hacer lo que quieran. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Hay unos, por ejemplo, aquí en el trabajo en donde estoy, hay unos robots que corren, bueno, le llaman robots, pero pues es una macro, ¿no? Ya saben. Entonces, se lee el archivo, ese archivo es un CSV que está separado por comas y lo que hace es que determina los valores de cada, o los datos de cada que están separados entre las comas, ¿no? Los jala, entra una lógica que los separa y pues ya sabe cuáles son los campos, ¿no? Entonces, eso lo que hace, entra o utiliza una aplicación o un programa que se llama Personal Communications. Ese se firma o se conecta al mainframe. Eso lo hacemos manual, ¿no? O sea, yo nomás le estoy explicando. O sea, el Personal Communications es una aplicación, ¿sí? Y lo que hace el personal es que nos conectamos al mainframe y pues, pueden haber diferentes aplicaciones, ¿no? Entonces, lo bonito que tiene esta aplicación del personal es que tiene una serie de APIs que no son más que librerías, así como las que tenemos aquí en C, y que permiten interactuar con el lenguaje. Entonces, lo que hacemos es que mediante esa API que les digo, pues utilizamos o mapeamos la pantalla
de donde está el mainframe y hagan de cuenta cuando entran como a un, pues así como esta, ¿no? Que fuera una pantalla, ¿no? Entonces, si quieren escribir aquí algo en esta posición, o aquí, o acá arriba, pues existe una dentro de la misma API que le indiquen en qué posición van a escribir o van a jalar un dato o van a hacer algo, ¿no? Entonces, esos datos que tiene ese archivo, pues los pueden ir metiendo a esas pantallas para que vaya haciendo lo que hace una actividad de una persona, ¿no? Una actividad repetitiva. Entonces, por eso les digo que pues, es una aplicación, ¿no? O sea, al final de cuentas, leen los datos, lo procesan y quizás necesiten generar estadísticas, ¿no? Entonces, así como lo estoy mostrando ahí, toman un archivo de entrada, hacen lo que tienen que hacer y después generan un archivo de salida indicando que quizás en el proceso que se hizo, pues a lo mejor el sistema les mandó un error y pues les dicen, pues me mandó este error y pues no se procesó, ¿no? Pero las que sí se procesaron, pues me mandó esto y me generó este dato, ¿no? Entonces, todo eso es lo que puede hacer. Y así como se lo estoy pintando con esta aplicación, así existen muchas otras cosas que ustedes pueden hacer, ¿no? Entonces, bueno, eso los digo porque siempre se va a ser el caballito de batalla y aparte del caballito, pues muchas aplicaciones se desarrollan sobre C, ¿sí? O sea, aparte del ensamblador, pues C es un lenguaje de bajo nivel que, bueno, si se puede llamar de bajo nivel, pero es lo suficientemente potente para que las aplicaciones que se montan sobre ese lenguaje, pues puedan, ¿cómo se le dice? Pues sí, se genere todo el workbench para que pueda trabajar, ¿no? Entonces, ya les expliqué una aplicación sobre la cual puede trabajar y así como es esta, puede trabajar sobre muchas otras cosas, ¿no? Solamente hay que encontrarle, o más bien, más bien depende de lo que nos quieran pedir, ¿no? ¿Qué quieren que haga, ¿no? Entonces, pues es interesante esto, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Bueno, regresando a esto, ¿no? Vámonos con la siguiente función y que sería bueno, es lo que les decía con el experimento, ¿no? ¿Es ocupamos estos dos? ¿Dónde estás? Aquí. Lee, archivo, carácter, ya me perdí. Guarda carácter, exacto. Ese es aquí, sobre el 1E, por eso le puse 1E. Entonces, si nos damos cuenta, y como se los dije al principio, pues el código es prácticamente el mismo. Abrimos archivo, verificamos que sea diferente de null, utilizamos el while junto con la función de fin de archivo y que vamos a aplicarla sobre el puntero, que al final de cuentas pues, es el que está apuntando el contenido del archivo. Entonces, igual, estamos en el ciclo, pero aquí utilizamos otra función, ¿no? Bueno, digo, utilizamos la misma función, la aplicamos sobre el mismo puntero, que es decir, sobre el mismo archivo, y lo vaciamos sobre el mismo arreglo, ¿no? ¿Cierto? Y inclusive utilizamos el mismo formateador, ¿no? ¿Sale? Entonces, si nos damos cuenta, pues prácticamente no hay diferencia, ¿sí? Igual en la salida. Digo, terminamos y aquí está el fclose, ¿no? Archivo de salida, ahí está, la salida. Bueno, generamos este archivo de salida. De escritura, preguntamos cuando lo abrimos que no haya problemas. Tenemos el while para que esté en un ciclo. Y igual utilizamos, así como utilizamos el fgetC para leer, utilizamos el fputC para escribir, ¿no? Contenido del arreglo aquí. Y indicamos que es carácter, ¿no? Imprimimos y cerramos el archivo, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿cuál era nuestro archivo de entrada? fchr ent s. Es este, ¿no? Esta es la información, ¿no?
y lo vamos a guardar sobre un FCHR sal S, ¿no? Para que sigamos el mismo formato, ¿no? Y es el mismo lo que guarda, ¿no? ¿Sale? Entonces, pues vamos a ejecutarlo. Nos vamos sobre el número 2. Leemos el archivo de caracteres, pero véanlo cómo lo guarda, cómo lo lee, ¿no? Le deja un espacio entre cada uno de ellos. Y cuando lo genera, igual, ¿no? O sea, cuando lo escribe, ¿no? Pero la verdad es que a la hora de guardarlo en el archivo de salida, es 4.1, ¿no? Son las 4, sí, es correcto. Lo guarda igual, ¿no? Igual que el archivo de entrada, sí lo tenía, ¿no? En S. Ahí está, ¿no? ¿Sale? Entonces hay cosas que hace, bueno, no que haga medias raras, pero yo creo que de alguna manera las entiende el compilador y las ejecuta de manera extraña, ¿no? Aunque pues sí lo hizo bien, ¿no? ¿Sale? Entonces este es para, pues, también sirve para strings, pero la verdad es que no se debe de ocupar, ¿no? Nada más era un comentario ahí. Ahora vámonos ahora sí con el scanf y el printf, ¿no? Pero con números, ¿no? Entonces utilizamos el printf y scanf, que es la opción 3. Lee num e y guarda num s, ¿no? Num de entrada y num de salida. Entonces vámonos más para abajo. Ahí está, ¿no? Número de entrada. Bueno, lee números de entrada y después guarda, ¿no? Y volvemos otra vez a la misma tónica, ¿no? Es el mismo código, ¿no? Igual, abrimos el archivo de entrada, que es el ffileend.txt. ffileend.txt. Aquí están los números. Igual, lo asignamos al puntero, después verificamos que el puntero no marque null para que lo podamos procesar. Bueno, yo le pongo la leyenda que leyendo archivos de números de entrada. Ejecutamos el while combinado con el fof. Y pues estamos en el ciclo hasta que se cumpla que es fin de archivo para salir del mismo, ¿no? Pero aquí es donde cambia el asunto, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues utilizamos la función scanf, ¿no? Porque estamos hablando de ella, ¿no? ¿Y qué estamos diciendo? Que vamos a tomar números, ¿no? ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues el archivo, o más bien el apuntador que apunta a ese archivo, pues lo vamos a estar leyendo y lo vamos a estar depositando aquí, ¿no? Vamos a ver dónde está arnumfin. Aquí está arnumfin, ¿no? ¿Sale? De 20 posiciones y está inicializado con ceros, ¿no? Ok, aquí estamos. Y pues desplegar lo que tiene, ¿no? Pero aquí yo le puse con diagonal T para que lo ponga todo sobre una sola línea, ¿no? Y bueno, hasta que encuentre el fin, pues ya se sale, hace un salto de línea y cierra el archivo, ¿no? Igual que en los otros dos casos anteriores, ¿no? Y el guarda va a hacer lo mismo. Le asignamos donde se quedó la posición de bcont. Abrimos el archivo, pero de escritura. Lo asignamos al puntero. Vemos que el puntero sea diferente de null para que podamos entrar, para que podamos procesarlo, ¿no? Podamos entrar a esta lógica. En mi caso yo le puse generando archivo de números de salida. Igual, bcont va a ir desde 0 hasta btope. Y pues aquí cambia la función, ¿no? Porque aquí vamos a escribir, pero vamos a utilizar fprintf, ¿no? Entonces, del puntero le vamos a indicar que vamos a escribir números y que va a estar haciendo salto de línea para estarlo poniendo uno después del otro, ¿no? Va a ser un número, salta de línea, un número, salta de línea, ¿no? Y después, bueno, lo vamos a, perdón, aquí me equivoqué. Vamos a jalar el dato del arreglo. Vamos a utilizar este formateador. Vamos a hacer el salto de línea y lo vamos a hacer sobre el archivo, ¿no? Y yo para efectos de que lo esté haciendo bien, pues verifico, ¿no?
imprimo el contenido de ese arreglo, ¿no? Y pues mi contador lo voy incrementando. Entonces vamos a estar siempre en este ciclo hasta que detectemos que sea btope. Bueno, cuando sea btope más 1, pues ya no va a procesar, se salta, se viene acá y cierra el archivo, ¿no? ¿Sale? Entonces sería la opción, me parece que la A, si no es la 3, es la 4. Vamos a ver. No, es la 3, ¿sale? Entonces vamos a ejecutarlo otra vez. Y no me acuerdo si lo... Digo, ¿para qué lo vuelvo a compilar? No, sí está. Entonces, con números, ¿no? Le doy 3 y ahí están los números, ¿no? De hecho, puse deliberadamente luego el 9 y luego el 8, ¿no? Entonces, bueno, vamos a cerrar esto. Y nos vamos otra vez a este. Este, sabemos que son... No, este no es. Files, sal, text, ¿no? 4.7, efectivamente son las 4.7, ¿no? Entonces, abrimos este. Ahí están los números. Y abrimos el otro. Y ahí están los números, ¿no? ¿Sale? Ahí está. ¿Ok? Ahora vamos a utilizar lo mismo, pero con cadenas de caracteres, ¿no? Es 1E, guarda era 1S, números, guardamos los números y ahora sí vamos con las cadenas con ese de string, ¿no? Igual, lo mismo que en los otros casos. Abrimos archivo, en nuestro archivo de la entrada, que en este caso sería el ffileEnt s de string, ¿no? FfileEnt s. Ahí está, ¿sale? Yo lo puse junto porque, acuérdense que si le dejamos espacio no lo va a leer, pero acuérdense también que podemos meter la otra parte, ¿no? Lo que hemos practicado el otro día, ¿no? De que podamos leer una cadena con espacios, ¿no? ¿Sale? Entonces, pues nada más es hacer ese cambio, ¿no? Ok, entonces hacemos el scanf y de nuestro puntero que apunta al archivo, vamos a leer la información, pero pues aquí viene el cambio, ¿no? Vamos a leer cadenas de caracteres, ¿no? Y la vamos a depositar sobre el arreglo, ¿no? Y después, solo para estar correcto que hizo, pues imprimo el contenido, ¿no? Ahora, vámonos con el arreglo, ¿no? Aquí va a haber una diferencia, van a ver. Ahí está. ¿No? Ya ven que aquí cambia, es lo correcto, ¿no? Estamos hablando de un arreglo de 2 dimensiones, uno que va a manejar los renglones y otro, pues, el tamaño de cada renglón, ¿no? O sea, al final de cuentas es como si fuera una matriz de 10 por 10, ¿no? O sea, es decir, un renglón va a tener 10 elementos y así sucesivamente, ¿no? O 10 posiciones, ¿no? ¿Sale? Entonces, regresando otra vez. String, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, estamos haciendo el vaciado de la información ahí. Igual, estamos en el while, salimos del while. Cuando obviamente lleguemos al fin de archivo, hacemos un salto de línea. Bueno, lo tengo que disminuir porque me pasó una posición. Y después de aquí hago el close del archivo, ¿no? O sea, del puntero, pero que hace referencia al archivo y pues, por ende pues lo va a cerrar, ¿no? Después de aquí nos vamos con la parte del que imprime, ¿no? Igual, lo mismo, ¿no? Obviamente utilizamos un archivo de salida, un archivo diferente, ¿no? Pues para ser más claros, ¿no? Ahí está. Es de escritura, lo asignamos al puntero, preguntamos que el puntero sea diferente de null. Yo le pongo aquí que genero archivo de carácter de salida. Ustedes pueden ponerlo o no ponerlo. Pongo mi while. Y si nos damos cuenta, igual, ¿no? De nuestro arreglo.
Imprimimos la cadena de caracteres, hacemos el salto y lo guardamos en el archivo de salida, ¿no? Y pues para efectos prácticos de nosotros o mío, pues yo le puse esto para que se desplegara el contenido, ¿no? Para ver si se está haciendo bien, ¿no? Y este contador pues lo vamos incrementando, ¿no? Para que este llegue a la posición de btope, ¿no? Ya cuando lleguemos ahí, pues saltamos aquí y hacemos salto de línea y cerramos nuestro archivo, ya saben. Todo lo que abrimos, pues tiene que procesarse y después se tiene que cerrar, ¿no? ¿Sale? Entonces, pues eso es lo que haría con la opción 4, ¿no? Opción 4. ¿No? Entonces dijimos que leíamos, este es el F-file sal S, pues este es el S, ¿no? Y el F-file sal S tiene 412, pues sí, son las 412, ¿no? Pues trae la misma información, ¿no? ¿Sale? Entonces, no hay problema por ahí. Y ya para terminar, pues vamos a hacer su contraparte, ¿no? Que es el getS y el fputS, ¿no? ¿Sale? Regresamos a la opción 5. Lee a str, guarda a strs, ¿no? Y ahí está, str, guarda. Ok, es este. File. A ver, aquí ya me confundí yo. Perdón, creo que vimos el 4. Creo que lo hicimos al revés, ¿no? Es que era fs y fp. Y el otro era con STRE. FS, ahí estaba el FS y el FP. Y ese es el último. Sí. A lo mejor lo dije mal, pero bueno. Sí sabemos que estábamos hablando del printf, ¿no? Esto sí estaba bien. ¿Sale? Y con este, perdón, es el mismo. Aquí sale fprintf y ahora sí. El fgets, ¿no? Y el fputs. ¿Sale? Entonces, igual con este mismo, si se dan cuenta, pues es prácticamente igual, ¿no? O sea, es igual, volvemos a abrir el archivo, que es de lectura, lo asignamos al puntero, determinamos si el puntero es diferente de null para que podamos procesarlo. Combinamos el while con el foff. Y pues aquí viene la diferencia, ¿no? Aquí en esta parte, ¿no? Que hacemos un fget s. El arreglo es el mismo que utilizamos acá arriba, ¿no? Ahí está, ¿no? Pero con el fprintf, ¿no? Es el mismo arreglo. Pero a la hora de utilizar el fget s, aquí ahí viene lo diferente, ¿no? Que dice que estamos leyendo de mi archivo 10 posiciones que están aquí y que las estoy asignando a este arreglo, ¿sale? Que es el arreglo de 2 dimensiones, ¿no? Y ya después lo que hago es imprimir, pues, el arreglo, ¿no? Bueno, quiero decir el renglón de ese arreglo. Y así va a estar, ¿no? Hasta que encuentre el fin de archivo, pues termina ahora sí que de procesar todo ese archivo. Salto de línea, como les dije, el beacon lo tengo que manipular para quedarme en la última posición. Y el fclose hacia el archivo porque ya no lo vamos a ocupar, ¿no? Y después, igual que en todos los demás casos, pues tengo que abrir mi archivo de salida, lo asigno un puntero, pregunto que sea diferente de nulos. Pues aquí le puse la generando archivo de caracteres de salida y nuestro while, ¿no? Del beacon hasta el btope, ¿no?
Y aquí es donde viene la diferencia, es un fput s, y lo que hacemos es que el contenido del arreglo lo pasamos al archivo, ¿no? O sea, al puntero al archivo, ¿no? ¿Sale? Y pues nada más para fines de saber si lo hice bien, pues pues imprimo, que sabemos que es un string, ¿no? ¿Sale? Y listo. Pues ahí quedó todo, ¿no? Sabemos que cuando terminemos, pues hay que darle un fclose, ¿no? Y vamos a correrlo con esa última opción. La opción 5. Ahí está. Vamos a ver nuestros archivos, ¿no? Creo que estos no los desplegamos, ¿no? Pero vamos a ver cuáles eran nuestros archivos. Pues eran fstr sal y ftr end, ¿no? Ahí está, str end y fstr sal, ¿no? Pero espérame tantito. Oh, caray. Listo, jóvenes. Entonces, sí, vamos a probarlo, ¿no? Bueno, más bien vamos a ver los archivos, ¿no? Que se generaron. Este archivo de entrada es del 7 y hoy es 11. Son 4:17, en efecto, corrió un minuto antes, ¿no? Y ya los habíamos mostrado, pero los volvemos a mostrar, o no sé si se los mostré, ahí me perdí. Es lo de menos, ¿no? Archivo de entrada y archivo de salida, ¿no? ¿Sale? Entonces, la verdad es que no está tan complicado, ¿no? Nada más prácticamente es el mismo código, nada más es la función a utilizar, ¿no? ¿Sale, jóvenes? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. ¿No? Entonces, ok, bueno, entonces no voy a dejar tarea. Acuérdense que la próxima semana, que es martes, bueno, digo, clase con ustedes es el martes, nos vamos a hacer el examen, ¿sale? Ya abrí la tarea allí en la herramienta de Piensa y lo que sí, las tareas que he dejado, acuérdense, solamente son dos, uno de Word con las investigaciones y el programa en TXT con los programas, o más bien, es un solo programa al cual se le han ido incluyendo nuevas cosas, ¿estamos? Entonces, eso es lo que tendrían que entregarme, ¿sale? Y pues, pues no resta más que decir, más que agradecerles y pues sí, el próxima semana, martes, nos vemos y aplicamos el examen para de ahí, pues la misma tónica de siempre, ¿no? Voy a revisar, les aviso cuando suba las calificaciones, cualquier comentario me mandan un correo y de ahí lo revisamos, ¿sale? Sí, profe. Sí, profesor, está bien. Perfecto, jóvenes. Pues bueno, Profe, ¿el programa el que tenemos que subir abarca hasta lo de burbuja o también esto de archivos? no, nada más esta burbuja porque no les dejé nada de tarea de archivos. Por eso les dije que ok. se los dejé. Esto mejor dedíquense a estudiarlo. Y pues sí, yo la verdad, si fuera ustedes, pues haría el programa, ¿no? Aunque no se los pida, ¿no? Un programa para ustedes, para que sepan, sí, jala como yo pienso, ¿no? Porque el examen va a incluir archivos, entonces mejor háganlo, ¿no? ¿Sale? ¿Estamos? Que no incluya muchos, profe. No, pues mira, la verdad es que quizás
yo así como lo estoy pensando, va a ser un archivo de entrada y un archivo de salida. ¿Sí? El archivo de entrada pueden leer quizás números o algunas cosas más, ¿no? Y ya, pues el proceso que tengan que hacer con ellos, sí ya me genera la salida. Pero como les digo, si ustedes aprenden bien esto, pues no van a tener problemas, ¿no? ¿Sale? Ya les mostré que la verdad no está complicado, ¿no? ¿Sí? Es esto que hay que aprenderse, nada más este pequeño código que está aquí. Obviamente, pues la declaración del archivo de punteros. Y pues esto creo que ya lo saben, ¿no? Que es mandar a llamar las funciones, ¿no? Entonces, pienso yo que no debe haber complicación, ¿no? ¿Sale? Entonces, nada más con que le estudien, pues adelante, ¿no? Digo, aparte, pues van a tener ahí sus apuntes, van a tener todo, ¿no? O sea, yo creo que pienso yo que no creo que haya problemas, ¿no? ¿Sale? ¿Estamos bien, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, pues órale, jóvenes. Entonces, si no tienen más dudas, pues les agradezco nuevamente y aquí le dejamos, ¿ok? Muchas gracias, profe. Nos vemos. Muchas gracias. Órale, profe. órale, pues cuídense mucho, que tengan una excelente tarde. Hasta luego, Gracias, profe. 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 Nos vemos, Gracias. hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Bye.